Toda exposición narra una historia. Esta, Antonio Palomino y la noche barroca, narra la historia de un hombre que vivió efectivamente un cambio de época. Un cambio que va desde lo que llamamos todavía barroco a las primeras luces de la Ilustración. Y el asunto está en que Antonio Palomino, como nosotros hoy, no se enteró muy bien del cambio que se estaba produciendo. De alguna manera es esa la metáfora que vertebra toda la exposición como una noche de la que Antonio Palomino no logró despertar. Es además la primera monográfica dedicada al pintor. Un pintor, Antonio Palomino, que es aquí en Valencia conocido por sus decoraciones de pinturas al fresco en la Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados, en las iglesias de San Juan del Mercado y San Nicolás de Bari. Lo que pretende esta exposición es vindicar la actividad de Antonio Palomino en el dibujo, en la estampa, sobre todo en la pintura de caballete, mostrando que es un pintor de extraordinaria calidad, y su faceta de teórico con un tratado, el Museo Pictórico y Escala Óptica, que no solamente estaba destinado a la formación integral del pintor, sino que también nos legó la manera de entender el arte español que ha vertebrado, que ha mantenido la historiografía hasta nuestros días. La primera sección de la exposición se titula La pintura y la monarquía de España. Lo que pretende mostrar es la vinculación entre Antonio Palomino y precisamente esa institución, la monarquía española. No solo a través de su nombramiento como pintor del rey en 1688, sino también y particularmente a través de sus pinturas. Una relación estrecha entre las manifestaciones estrictamente visuales y el concepto que vinculaba monarquía española con religión católica. Y de alguna manera eso es el bajo continuo de toda la exposición, porque esta idea del arte español vinculado en especial a la monarquía por una parte, a su misión providencialista y a la idea de la defensa de la religión católica, va a marcar no solamente en la obra de Palomino una huella indeleble, sino también en la idea que él nos legó a propósito del arte español. Antonio Palomino fue uno de los pintores españoles que más trabajo, energía y tiempo dedicó a la pintura mural, a la pintura fundamentalmente al fresco. De hecho, aquí en Valencia, en la ciudad de Valencia, dedicó mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha energía a decorar las iglesias de San Juan del Mercado y San Nicolás de Bari y la Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados. Y no solamente eso, sino que además pintó también en la capilla de San Pedro en la catedral. Por tanto, un pintor que de alguna manera marca la identidad artística, fundamentalmente pictórica, de la ciudad de Valencia. La segunda sección de la exposición lo que quiere narrar es justamente esa dedicación tan profusa, tan intensa a la decoración al fresco. No solamente eso, Antonio Palomino también participó en la decoración de aparatos efímeros para las fiestas públicas que vertebraban la vida en el antiguo régimen y que tenían que ver fundamentalmente con las clases privilegiadas, ¿no? Fundamentalmente la aristocracia y el clero. En ese sentido, en la exposición hay dos ejemplos paradigmáticos de su dedicación justamente a estas fiestas públicas. Por una parte, el túmulo real que se construyó con motivo del fallecimiento de la reina María Luisa de Orleans en 1689 y por otra parte un telón de teatro que se decoró, que se utilizó para la obra de teatro Todo lo vence el amor que Antonio de Zamora escribió y estrenó en Palacio con motivo del nacimiento del futuro Luis I de España. La tercera sección de la exposición trata sobre la estrechísima vinculación que se produjo en la obra de Palomino entre pintura y teología. Para eso es fundamental saber que estaba destinado desde el principio de su vida a la carrera eclesiástica, pero por algún motivo que aún desconocemos, la pintura se cruzó en su camino y dedicó buena parte de su vida a la actividad pictórica. Actividad pictórica que a él le sirvió para articular los misterios, los arcanos teológicos que habían ido vertebrando la teología cristiana desde sus orígenes.
Y en ese sentido es muy importante que en la exposición lo que se muestra es precisamente la vinculación entre pintura y teología, entre teología y pintura a través de fundamentalmente sus pinturas de Caballete. Esta pintura de Caballete va a ser fundamental en su carrera porque Antonio Palomino consideraba que la pintura al óleo era precisamente la más adecuada para desarrollar la actividad de lo que él llama el pintor perfecto. Y eso de alguna manera se aprecia muy bien en esta tercera sección de la exposición, en la que se reivindica justamente el papel de Antonio Palomino como pintor de Caballete y no solo como pintor de frescos, actividad por la cual es fundamentalmente conocido y a la que se añade, como veremos en la cuarta sección, su actividad teórica. Dentro de la tercera sección, dedicada a la pintura y a la teología y a la pintura, hay una pequeña pero muy intensa subsección dedicada a la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción durante mucho tiempo fue considerado un misterio. Hasta el siglo XIX hubo que esperar para que fuera considerado un dogma de la religión católica. Y en este sentido, lo que nos ha interesado señalar es cómo Antonio Palomino, a través de los instrumentos propios de la pintura, pues contribuyó. Ese dogma lo que marca es que la Virgen María fue concebida antes de la creación del mundo y por tanto antes de la aparición, del surgimiento, de la creación, del acaecimiento del pecado original. Y en ese sentido habría sido concebida sin mácula, sin mancha. Este es un concepto extraordinariamente abstracto y de alguna manera Antonio Palomino, que se había formado con los dominicos de Córdoba, era muy consciente de su dificultad. De alguna manera lo que va a hacer es utilizar la pintura para intentar encarnar ese misterio a través justamente de los instrumentos propios del arte de la pintura. La última sección de la exposición está consagrada a la actividad que probablemente ha hecho más famoso a Antonio Palomino, justamente famoso de hecho. Es su actividad como teórico de las artes y biógrafo de los artistas súbditos de la monarquía de España. Un tratado para el final de una época se titula esta última sección de la exposición y en ella lo que se narra es la importancia que va a tener este tratado para la formación íntegra del pintor a través de sus dos volúmenes. El primero consagrado a la teórica de la pintura, el segundo a la práctica, a la que añade además más de 200 biografías de artífices, fundamentalmente de pintores, pero no solo, que habían trabajado para esa institución mesiánica que era la monarquía de España. Antonio Palomino, a través de su tratado, lo que hace es precisamente legarnos una cierta idea del arte español. Un arte español y fundamentalmente una pintura que está vinculada a la monarquía y a la religión católica. Y esta idea, de alguna manera, ha vertebrado nuestras ideas sobre el arte español hasta prácticamente nuestros días. Esta sección también narra, de alguna manera, el fin de esa época, el fin de esa noche barroca, como se titula la exposición, a través de los protagonistas de lo que Antonio Palomino llamó las guerras de sucesión. Guerras de sucesión que marcaron el devenir de la historia futura en España, cuando lo viejo no había terminado de desaparecer y lo nuevo aún no había nacido. Antonio Palomino vivió este momento extraordinariamente convulso, esta noche barroca, sin despertar del todo. Es por eso que Antonio Palomino importa y es por eso que estamos aquí.